Decir que el aire que rodeaba la clase 1A estaba tenso habría sido insuficiente. No todos los días una clase de estudiantes de secundaria de primer año tuvo que lidiar con las consecuencias de que uno de sus propios compañeros fuera secuestrado, torturado, herido y experimentado por la Liga de Villanos. Solo los maestros de la UAE Inco Midoriya entendieron cómo se sentía haber perdido a alguien tan importante, haber hecho que un estudiante, un amigo y un hijo atesorados pasaran por algo como lo había hecho su hijo. La recuperación fue lenta y algo improductiva. La víctima en cuestión devolvió lo mismo pero no lo mismo simultáneamente. Izuku Midoriya, por una mejor falta de palabras, era un Noumu ahora. No era una criatura negra como el alquitrán con tejido cerebral expuesto y fundamentalmente sin sentido. Si bien su estructura genética se modificó, mostrando signos definitivos de poseer nuevas peculiaridades, todavía se parecía al niño común que ingresó a la UA hace varios meses. Salvo por sus ojos, por supuesto sus brillantes iris verdes todavía estaban presentes, pero el blanco de sus ojos ahora eran negros como los de Olmiga Timina. Luego estaba su estado mental y emocional. Cognitivamente hablando, parecía estar bien, pero desde el momento en que fue salvado gracias a una exitosa incursión de héroes, era obvio que no estaba allí. Cuando fue rescatado, no había respondido al equipo de rescate formado por varios héroes profesionales. Todos Migti y Aizawa estaban en la escena una vez que su estudiante había sido extraído de forma segura, entregado suavemente por un gigante monte. Señora, con una mirada preocupada en su rostro, nadie podía lograr que hablara, simplemente parpadeó mientras miraba al frente. Sus ojos de obsidiana y esmeralda gritaban de miedo. Lo llevaron al hospital donde la chica recuperadora estaba esperando. Después de no encontrar nada físicamente mal con él, era cuestión de esperar hasta que llegara la madre del niño. Fue solo cuando ella entró en su habitación del hospital que él mostró algún indicio de emoción. Su cuerpo reaccionó por él tirando de la mujer para un abrazo desesperado tan pronto como llegó a su cama. Aún así, sus ojos se habían quedado abiertos incluso cuando las lágrimas escapaban de ellos. Una semana después, cuando finalmente lo persuadieron para que hablara, le dijo a Olmiga que lo matara. Mamá, dijo con voz quebrada, su voz dolorida por el desuso. La mujer en cuestión sonrió, llorando de alegría ante la palabra. Su chico finalmente estaba hablando de nuevo. Te quiero. Ella lo abrazó, abrazando su cuerpo ahora más delgado. Te amo demasiado, cielo. Oh, Izuku, mi bebé, yo he echado de menos el sonido de su voz tanto. He echado de menos que tanto. Lo sé. Él le devolvió el abrazo, sus labios se arquearon un poco. Todos los demás en la habitación podían decir que lo estaba fingiendo por el bien de su madre. Pero, ¿puedes salir de la habitación por un minuto? Hay algo que necesito decirles a los héroes que no quiero que escuches. Por favor. Un destello de dolor brilló en sus ojos, pero desapareció tan pronto como llegó. Claro, Izuku. Solo grita cuando hayas terminado. Lo haré. Gracias, mamá. En el momento en que ella estaba fuera de la habitación, Izuku se volvió hacia Olmiga, luciendo más serio de lo que lo había visto. Todo podría, exigió, ignorando completamente a todos los demás en la habitación. Tienes que matarme. Aizawa había deseado que los compañeros de clase del niño no hubieran estado parados detrás de su maestro para escuchar eso. Solo hizo su trabajo pedirles que abandonaran la sala mientras hablaban con su estudiante mucho más duro. No entiendes. Había susurrado después de escuchar a Olmiga y Aizawa decirle cómo no podían llevar a cabo su pedido. Si me encuentra, me ordenará que te mate. Me ordenará que mate a mis amigos, tal vez incluso a mi propia madre. No puedo dejar que eso suceda. Sin embargo, no podré detenerme, y por lo que me hizo, ni siquiera puedo confiar en mí mismo para poder matarme. Las peculiaridades se aseguran de eso. Los dos maestros se congelaron. Gurix. Le tomó 2 días completos más sacarle una historia al niño, oraciones rotas que decían que había sido herido, sanado, torturado y en el infierno durante todo el día antes de que finalmente decidieran convertirlo en un Noumu de algún tipo. Salieron a la superficie. Admitió que se puso nervioso, perdió la cabeza si no le daban una orden de vez en cuando. Se desesperó aún más cuando explicó que sería difícil ignorar una orden directa de Shigaraki. De ahora en adelante se visualizaba como un interruptor en su cabeza que no podía apagar. Estaba aterrorizado de lastimar a alguien. Por eso, me entrenaron para que nunca ignore una orden de mi maestro. Si Shigaraki se encogió, alguna vez me ordena que haga algo que tendré que escuchar. Es como si algo más se hiciera cargo cuando me habla. Me desmayo hasta todo lo que me dijeron que hiciera se lleva a cabo hasta que reciba otra orden, o se me diga que retroceda. Todas las demás órdenes dadas por cualquier otra persona son importantes para él. Lo siento mucho. Desearía tener más control, pero no lo intenté durante días para resistir. Realmente lo hice.
Olmig podía sentir su corazón romperse. Hijo mío, ¿qué te hizo hacer? Izuku cerró los ojos. No puedo recordar. Todo lo que recuerdo es despertarme con el cadáver de otro Noumu en el suelo frente a mí una vez. La otra vez me desperté en su respiración se detuvo cuando sus manos se cerraron sobre sus antebrazos con fuerza, se apretó tan fuerte que sus uñas cortaron la piel. Joven Midoriya, no tienes que continuar. Aizawa asintió de acuerdo, tiene razón. No te presiones. El greenete sacudió la cabeza. No. Tengo que decirlo, porque nunca podré olvidarlo. Recuerdo vagamente que Toga y Miko me ordenó una noche después de que Shigaraki se aburriera de mí. Debió haberme dicho que me quedara quieto, porque recuerdo haber salido. Mientras me cortaba una y otra vez en su cama. Me dolió tanto que grité una vez que también pude, pero en ese momento solo me ordenó que hiciera algo más. Después de eso me desperté en su cama horas después. Yo no llevaba ropa, pero... Un gemido salió de él, entonces Olmig lloraba libremente mientras veía a su estudiante mirarlos con pesar, vergüenza y angustia. Incluso el generalmente genial Aizawa no pudo evitar golpear la pared junto a él con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron silenciosamente. Buscó a una enfermera para que lo ayudara con el daño cuando Olmig envolvió al niño en sus brazos y lloró lo suficiente por los dos. Todo lo que los adultos podían hacer era jurar en silencio, poner a esos villanos tras las rejas lo antes posible. Sin embargo, a pesar de lo mucho que Izuku quería estar encerrado para que Shigaraki nunca pudiera llegar a él, Olmig lo convenció de que volviera a la escuela. Todos rogaban verlo, deseaban ayudarlo a sanar y querían descubrir cómo podría superar los cambios sobre los que no tenía control. Necesitaban verlo sonreír de nuevo. Al final, la única razón por la que dijo que sí fue porque tenía un par de peculiaridades nuevas que necesitaba aprender a controlar. Me dieron otra forma de absorción de impactos que convierte cualquier daño que recibo en energía cinética que luego puedo almacenar, explicó a sus compañeros de clase, maestros y autoridades por separado. También poseo algún tipo de peculiaridad de curación. No una regeneración completa como el primer Noumu que encontramos en la USG, pero soy capaz de curarme de laceraciones, quemaduras, venenos, huesos rotos y algunas otras lesiones físicas. Nadie lo había empujado a descubrir cómo sabía esas cosas. Ya adivinaron la respuesta. Había estado ausente por apenas una semana, sin embargo, el horror que habían causado durante ese tiempo se sintió como un par de la vida. Sin embargo, hubo una mayor comodidad. Llegó con Aizawa, tomando medidas de precaución y haciendo que Atsume del curso de apoyo hiciera la invención que Izuku le había pedido a Olmig si se negaba a matarlo. Son cosas con cancelación de ruido para auriculares y orejeras, tal como lo pediste. La chica de cabello rosado tranquilizó a su amiga recientemente rescatada. Una vez que los pones, ni siquiera la voz de Present Meet podrá pasar. También instalé esa otra característica que querías. En caso de emergencias donde creas que podrían quitarse, simplemente gira cualquiera de los círculos a cada lado y el resto de la pieza central los transformará en un casco que solo se puede quitar con tu comando verbal de casco apagado o que yo lo anule manualmente. Izuku había estado tan agradecido que extrañaba el ceño fruncido en el rostro de su amigo mientras ella se alejaba. Regresar a los dormitorios también había sido complicado. ¿Aizawa-sensei? Sí, Midoriya. ¿Está bien que mueva mi habitación para estar vacía al lado de la habitación de Kacchan? Si pasa algo, me siento más cómodo de tenerlo justo al lado, y Todoroki solo estaría un piso arriba y Ida un piso abajo también. Siento como si fuera más seguro que quedarme donde estoy ahora en el segundo piso. No es que Tokoyami, Aoyama y Mineta no puedan manejarme o no sean grandes amigos, es solo que... Su maestra lo interrumpió con un suspiro. Si te tranquiliza, eso está bien para mí. Hazle saber a tus compañeros de clase o a mí mismo si necesitas ayuda para mover tus cosas, y puedo ir a buscarte la otra llave ahora mismo. Izuku parecía que iba a llorar, pero no salieron lágrimas. Esta observación hizo que el estómago de Aizawa se torciera incómodamente. ¿Había llorado en absoluto desde que lo habían rescatado? También habían tenido que encontrar un código para cuando Izuku recayó. Su requerimiento psicológico de ser ordenado era repugnante, objetivamente hablando, porque nació de los experimentos y cambios genéticos que había sufrido mientras estaba capturado. No había sido un gran problema durante su estadía en el hospital, ya que había tomado mucho de lo que veía como órdenes, sugerencias, de los médicos, Recovery Girl, sus maestros y su madre como lo que necesitaba. Solo después de ser dado de alta de su habitación del hospital donde la gente formulaba las cosas más como preguntas, fue cuando sucedió por primera vez. Había sido horrible verlo.
Aizawa-sensei, Izuku estaba jadeando. De repente se había puesto pálido y temblando solo unos momentos antes, apenas había pasado un minuto antes de recordar cómo se sentía su dependencia. Necesitas decirme que haga algo. Dame una orden. Midoriya, ¿qué estás? Por favor. Solo hazlo. Fue una experiencia tan irreal que Aizawa tardó unos segundos preciosos en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Habían esperado que se recuperara después de todos los tratamientos y las conversaciones que le habían dado como profesor. Debería haberlo sabido. Solo porque los signos eran invisibles no significaba que no estuvieran allí. Aizawa hizo lo que le dijeron. Midoriya, por favor siéntate. Un giro cambió en la cabeza de Izuku. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente, su cuerpo se arrugó mientras seguía la orden de inmediato. Una vez que estuvo sentado, le tomó varios segundos para que sus ojos pasaran de mirar muy lejos a volver a despejarse. Cuando se despejaron, parecía avergonzado. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso, sensei. Yo no. Cerró los ojos con fuerza, su labio inferior se tambaleó pero aún no se le escaparon las lágrimas. Obligándose a abrir los puños con ira, el maestro de aula hizo para consolar al niño. ¿Qué más podría hacer en un momento como este? No tenía sentido hacer una promesa de que mejoraría. Sería tan bueno como mentirle el chico. Todos estaban en la oscuridad sobre la situación. Izuku Midoriya era un Noumu ahora, simple y llanamente, pero era diferente a cualquier Noumu sobre el que tenían información. Él era una anomalía. Aún así, él también era humano, solo un chico. No te preocupes por eso, chico. Resolveremos algo. ¿Sabías que recibirías un ataque o fue repentino? Creo que sentí que comenzó a revolverse en mi cabeza hace 10 minutos, pero no había sucedido así en tanto tiempo que había olvidado la sensación. Solo se volvió realmente malo cuando mis músculos comenzaron a picar por algo que hacer, y la cabeza comenzó a dolerle. Sentí que algo más que yo estaba preparándose para entrar en pánico, pero se detuvo por un momento antes de susurrar. Creo que seguía siendo yo. Tendremos que encontrar una palabra o frase clave para cuando vuelvas a sentir esa necesidad. ¿Sabes con qué frecuencia sucede eso? No estoy seguro. ¿Una vez al día, tal vez? A veces es 2 veces al día, pero algunas veces no es nada. Por una frase, ¿tenías algo en mente? Si no, creo que tengo una idea. ¿Y qué es eso? ¿Qué necesitas de mí? Aizawa parecía vacilante. Esa es una pregunta demasiado común, ¿no? En realidad no. Usualmente pregunto ¿qué puedo hacer por ti? Entonces tengo ¿qué necesitas de mí? La frase significará que si alguna vez estamos en una situación pública, sería lo suficientemente casual como para no sonar demasiado extraño. Además, es algo fácil de saber para el resto de la clase y los maestros en caso de que vuelva a suceder. Y así fue decidido. La preocupación por haber recibido la orden de transmitir One for All también se aclaró bastante temprano. Izuku explicó que su táctica no había funcionado ya que no la estaba transmitiendo voluntariamente. A pesar de actuar como si lo fuera, eso había sido un alivio para todos los involucrados. Los villanos no podrían tener ese tipo de poder en el corto plazo. Es decir, mientras Izuku nunca recibió una orden de Shigaraki.